poquito, vamos. O sea, yo dando con mi mano por vos. Aquí. Son algo grande, que no ha intervenido el hombre acá nada, más que su caminito. No me entiendo tanto. Un poco, ¿no? Así, enséñale, Nilo, el secreto. Mira, Se le topa la puerta. ya, le voy a enseñar. Esto prevalecía en cantidad, ha dado mucha importancia al Estado peruano. Hasta que apareció el petróleo. Este es el árbol, que por esta resina, este látex de este árbol, había cuantas matanzas a las tribus, cantidad. Se compartían grupos tras grupos tras grupos, y que se llevaban los alemanes ya en resina, residuado, sólido. Entonces se llevaban cantidad de látex de siringa. Solamente vamos a hacerle un corte para ver cómo se hacía la extracción de esta siringa. Y aquí en este monte virgen hay muchos de estos. En los montes ya depredados, ya todos se consumaron ya. Entonces, para sacar el látex de esta siringa hay que caminar a esta distancia. Ahora que tenemos la carreterita, ya pues facilitamos venir. Pero más anteriormente se madruga, como se dice, se viene temprano, 3 de la mañana, 4 de la mañana, para sacar el látex. Mira. Se camina horas. Caminamos horas. Sobraba poco. Este látex. Mira. Tiene bastante látex. Ahí está. Para extraer. Y una vez terminado de extraer la resina, porque esto solo se endura, al día siguiente nuevamente vas rasqueteando y vas aumentando. Terminas una frase, nuevamente empiezas por otro lado, igualmente por el otro lado. Y puedes hacer 2 o 3, porque el árbol es grande, 3B, ¿no? Y juntas más látex. Y si ya no queremos ya que siga desperdiciando su látex, lo curamos. ¿Con qué locura? Y con la tierra La nomás. misma tierra. Así. Está bueno de visitar esa casa. Ya, entonces hay que curarle así, mira, de esta manera. Ya estaba a punto de hablar yo. ¿Ves? Vamos a favor donde René. Esto acá El la chuchupe. sangre. Mira el chuchupe. ¿Cuándo lo viste ahí la sangre? ¿What? Mire. Y yo estaba. Ay, Javier, te quiero tomar una foto con tu cabeza, ya que él no tiene cabeza. No. ¿Qué? Hay una araña viva.
think they would have to clear it because it's around. Ya ves, va a cumplir 3 El años. mismo de nombre. Con su. Ya. Para hacer bolsones, canastas, para cargar, poner cosas, paneras, ¿no? Eso. Aretes. Las señoritas que comen pura verdura. Le da alergia a las piernas. Para comer. Es esto. Sí. ¿Ya? Entonces cuando ya se le extrae toda la resina, un galón grande que se va a hacer, ¿ya? Para el proceso del enjebado, Sí. primeramente hay que colarlo bien, ¿no? Le pasamos por acá por el colador, bien. Ahí está bien. Estamos colando. ¿Ves? La lechita. ¿Ves? El látex de la chiringa. Ahí está. ¿Ves? Ya que las moscas. Ya. Ya, una vez que está ahí, nosotros vamos a combinar, por ejemplo, este color es, este es rojo, achote rojo, este es achote amarillo. Ya, el que se ha pintado es achote amarillo. Y vamos a hacer 2 colores. Y vamos a tratar de nieves ahí está bien. Un palito, 2 palitos. Un palito. Ya. Se puede utilizar este mismo y se empieza a mover. ¿Ves? Mientras que esto se vaya macerando, vamos haciendo otro envasito más grande, ni es un favor. Y se vaya envolviendo la color del achote. También vamos a poner acá el achote amarillo. ¿Ves? Esa es la color. Y empezamos a mezclar nuevamente. Más o menos ahí, ¿no? A su vez ya vamos a tener 3 colores. ¿Se dan cuenta? Mira, este es el rojo, estábamos confundiendo, disculpen, mira, ve. El rojo lo tiñe más. ¿Ves? Ahí está. Ya estamos con 3 colores. Natural, sin color, rojo, achote rojo, Sí. y el achote amarillo que está acá. Sí. ¿No? Sí. Y una vez que está listo ya para hacer nuestra tela de tocuyo, ¿ves? Este se llama un bastidor, donde que se va a templar la tela, Sí, sí. ¿ya? Con el hilo del tocuyo. Ahí está. Ya, una vez que ya está templadito la tela, lo ponemos, perdón, este hilo, lo ponemos acá, el bastidor. Ahí está, ve. ¿Está? Le aseguramos bien para poder trabajar tranquilo. ¿Ves? Creo que es muy alto, no va a dar la señorita. Ah, mira, una vez que ya está listo, cuando ya tenemos listo, ya empiezo a hacer de esta manera, pasar el látex, empiezo a pasar por acá. Miren, ¿ves? Y se va ahí, se dan cuenta. ¿Ves? Y a la manta lo vamos a hacer de 3 colores. ¿Están de acuerdo? Ya.
más o menos así vamos a ir sellando la tela, que vaya emparejando, ¿ves? Con el látex del caucho, para que ya quede la tela ya con el látex encima, para que con el sol, mira que Dios es tan grande, nos está dando una buena bienvenida. El sol nos está apoyando, y con este sol este látex se va a secar muy rápido. El primero que va a avanzar, ya. Ya, 10 minutos esto ya va a estar seco. Nuevamente agarramos el envase con el látex y empezamos ya a hacer más ligero, porque ya no hay mucho cuidado para hacer despacio. Entonces va a decir más ligero, se va a regar y aprovechamos más el sol, se va secando. A 20 minutos nuevamente, o otra vez su tercera pasada, cuarta hasta quinta pasada, según a la doblura lo que se necesita para hacer el trabajo de artesanía. Si nosotros queremos solamente para nuestro poncho, si le ponemos 5 pasadas va a ser muy pesado, ¿no? Muy doble. Entonces 2 pasadas. Entonces más fino y más frágil, ¿no? Liviano, es para un poncho. Pero si queremos para un bolsón, o queremos para una mochila, ¿no? O para un terno mismo, tiene que ser más doblecito. Entonces se le pone las 4 a 5 pasadas, bien, queda doble. Luego que ya está seco, en las 5 pasadas o 4 mismo, ya se le lleva a la orilla del río donde esté el agua, y ahí plum, se lo pone por 6 horas. 6 horas, ¿para qué? Para que salga todita esta impureza, su lejía como le llamamos, sale una color. Entonces una vez que ya está bien descolorizado, se le enfaga, se lo mueve, se lo soba, se lo voltea, se lo soba bien y se lo saca ya al sol nuevamente. Ahí se seca por 6 a 8 horas, bien seco, bien seco. Y ese que está bien seco ya, luego se le empieza a trozar los cordeles, ¿para qué? Para que ya utilizar en lo que se necesite en la artesanía. Y ya debe de quedar más o menos así. Ahí está, ¿ve? Y se le pone un conservante que se llama talco sin olor, para que siempre esté conservado. Ustedes pueden olerle, tiene un olor a resina, madera. Ahí está, es suave. Eso tiene 5 pasadas. Ajá. Está de fruto. Claro, exacto. No es su época. Tiene que tener su época de fruto. En cambio, el achote es una temporada de por vida. Sí. Va muriendo uno, va apareciendo más. Así es. Eso es la tela del enjebado, que antiguamente los ancestros lo usaban para hacer sus toldos. No había impermeable, pero había enjebado. Hacer los bolsones grandes y poner la ropa ahí y le amarraban bien, por más que se volteaban en la balsa, en la canoa o en el bote, no se sumía su bolsa, estaba rebalsada, al contrario, ¿no? Y después los señores con eso se tapaban cuando viajaban en las balsas. No utilizaban ya esas cumbas como utilizan las yarinas. Estas son las hojas que se utilizan antiguamente en las casas. Pero rápidamente con el enjebado nos ponían un cordel o una madera y ya se estaban tapando. Y entonces eso es. Ahora lo que también exportaban, por ejemplo, al extranjero, lo que es en el tiempo de Fiscarraldo, lo maceraban bien, se enduraba y lo exportaban ya en bolos. Está allá el... Hasta luego. Chao, Susanita. Jairo, ¿y por qué no nos ha ido a recoger después?